Les estaba diciendo, el tema que vamos a realizar el día de hoy es el tema de desastres y vamos a empezar definiendo cuál es la diferencia entre una emergencia y qué cosa es lo que va a ser un concepto aparte de lo que es un desastre. Entonces, cuando nosotros hablamos de una emergencia masiva, estamos hablando de un evento que puede ser solucionado con los recursos que nuestro establecimiento de salud vaya a tener, es decir, que no va a exceder nuestra capacidad de respuesta. En cambio, un desastre es un evento que excede la capacidad de respuesta del establecimiento de salud o si estamos hablando a nivel nacional de lo que es el Estado. Entonces, en resumen, para una emergencia, nosotros vamos a tener recursos tanto materiales como humanos y de infraestructura suficientes para solucionar el problema. En cambio, en un desastre, nuestros recursos materiales, humanos, etcétera, no van a ser suficientes para poder solucionar este evento, este desastre. Esa va a ser la principal diferencia entre ambos. Entonces, los desastres que pueden ocurrir van a tener diferentes etiologías y tenemos por un lado lo que son los desastres naturales y por otro tenemos lo que son los desastres ocasionados por el hombre. En la teoría que ustedes recibieron, tienen varias diapositivas en las que se les define a ustedes qué cosa es un terremoto, qué cosa es un huracán, qué cosa es una inundación, etcétera, etcétera. Y eso no es algo que en lo que yo quisiera hacer hincapié, sino es en los tipos de desastres naturales que nosotros aquí en el Perú tenemos que preocuparnos. Uno de los principales van a ser lo que son los terremotos, los temblores, los movimientos telúricos en general, porque recuerden que el Perú es un país que se encuentra dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, que va a ser una zona geográfica en la que hay constantes movimientos telúricos. Entonces, este va a ser una de nuestras primeras preocupaciones. Uno de los terremotos más representativos de los últimos años fue el que ocurrió en el mes de agosto del año 2007, que tuvo epicentro en Pisco, en Ica, y que obviamente dejó bastantes personas damnificadas, bastantes fallecidos. Y aquí es donde se evidenció que tampoco preparado estaba nuestro sistema de salud para atender a las víctimas de los desastres. Otra cosa que también, otro tipo de desastre que también nos debe preocupar y del que tenemos que tener mucho cuidado son las inundaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos lo que es el fenómeno del niño, sobre todo en los meses de verano, que lo que va a ocasionar va a ser inundaciones y también va a ocasionar deslizamientos y desprendimientos de tierra, ¿sí? Y otra cosa que también es importante en nosotros son los huaicos, las avalanchas y las heladas, sobre todo en todas aquellas provincias, en aquellos departamentos que tienden a tener temperaturas por debajo de cero en los meses de invierno, como por ejemplo el departamento de Puno. Algo que también podríamos tener en cuenta, aunque acá no ha sucedido, son los tsunamis. Recuerden que los tsunamis van a tener su origen en un 80% en lo que es el Océano Pacífico y otra vez recuerden que los tsunamis también se van a dar como consecuencia de movimientos telúricos. Entonces, si es que nosotros somos un país que se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, por lo tanto también somos un país que al ser costero estaría también en peligro de ser víctima o de sufrir un tsunami, ¿no? Luego vamos a tener lo que son los desastres ocasionados por el hombre y estos también van a ser importantes. Y aquí tenemos lo que son los incendios, las explosiones, los derrames de sustancias químicas, como por ejemplo el derrame de petróleo que hubo hace poco, la contaminación ambiental, la guerra, la subversión y el terrorismo. Entonces, aquí en cuanto a lo que son las escalas, ustedes les mencionan dos escalas, lo que son la escala de Richter y la escala de Mercalli, para lo que es cuantificar la gravedad o la severidad de lo que es los movimientos telúricos. Entonces, en la escala de Richter, ustedes les mencionan que esta va a encargarse de evaluar la energía sísmica liberada a través de un aparato que se conoce como un sismógrafo y aquí tienen cuáles son los efectos del terremoto según su magnitud en la escala de Richter. Luego tenemos lo que es la escala de Mercalli, que a diferencia de la escala de Richter, esta no va a evaluar la fuerza, la energía sísmica, sino lo que va a evaluar es el daño estructural
así como la respuesta de la población a este movimiento telúrico. Y obviamente va a tener varios grados, ¿no? El grado, una magnitud en la escala de Mercalli ha sido imperceptible por el ser humano, y la magnitud 12 hay una destrucción total, rocas saltan por los aires, la población entra en pánico, etcétera, etcétera. Entonces, no se tienen que aprender qué cosa es grado por grado, solamente tienen que tener el concepto de que para ver la magnitud de los movimientos telúricos van a existir dos escalas, la escala de Richter y la escala de Mercalli. ¿Cuál va a ser la escala que va a medir lo que es la energía sísmica a través del sismógrafo? La escala de Richter. ¿Cuál es la escala que se va a encargar de medir el daño estructural y la respuesta de la población? La escala de Mercalli. Eso es lo único que ustedes tienen que aprenderse de todo esto. Ahora, estos conceptos de situación vulnerable, riesgo, amenaza y vulnerabilidad van a ser importantes porque sí los llegan a preguntar en el examen. Entonces, recuerden que el riesgo de sufrir un desastre va a ser igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Entonces, nosotros tenemos que definir qué cosa es riesgo, qué cosa es amenaza y qué cosa es vulnerabilidad. Y vamos a hacerlo de una manera sencilla. Entonces, el riesgo va a ser la probabilidad de exceder un valor específico de daños, ya sea sociales, ambientales y económicos, en un lugar dado durante un tiempo determinado también. Entonces, ¿qué cosa es el riesgo? Es la probabilidad de exceder un valor específico en un lugar y en un tiempo determinados. Nada más, ¿sí? Probabilidad, ¿qué cosa es el riesgo? Probabilidad de exceder un valor específico de daño en un lugar y un tiempo determinados. Ahora, ¿qué cosa va a ser la amenaza? La amenaza va a ser el factor externo de riesgo y la vulnerabilidad va a ser el factor interno de riesgo. Todo lo demás no es necesario que se lo aprendan, solamente esto de factor externo e interno, que es lo fundamental para diferenciar uno del otro. Entonces, el riesgo va a ser igual a la amenaza por la vulnerabilidad. ¿Qué cosa es el riesgo? Es la probabilidad de exceder un valor específico de daños en un lugar y en un tiempo determinados. ¿Qué cosa es la amenaza? La amenaza va a ser el factor externo de riesgo y la vulnerabilidad va a ser el factor interno de riesgo. ¿Sí? Nada más. También hay que definir qué cosa es la situación vulnerable, porque el decir o no que una población se encuentra en situación vulnerable nos va a determinar si es que pueden ocurrir daños en esta población y también qué tipo de daños y de qué magnitud. Entonces, cuando nosotros decimos que una población se encuentra en situación vulnerable, cuando las viviendas en donde habitan están construidas en lugares inadecuados, con materiales inadecuados, y al mismo tiempo estos pobladores tienen un nivel socioeconómico bajo. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros que una población se encuentra en situación vulnerable? Cuando las viviendas están en lugares inadecuados y se han sido construidas con materiales inadecuados. Y también cuando los pobladores tienen un nivel socioeconómico bajo. Esas son las tres características de una población que se encuentra en situación vulnerable. Ahora, ¿qué cosa era el riesgo? El riesgo era igual a la amenaza por la vulnerabilidad. El riesgo es la probabilidad de acceder a un valor específico de daños en un lugar y en tiempo determinados. La amenaza es el factor externo de riesgo y la vulnerabilidad es el factor interno de riesgo. Eso es lo más importante de todo este diapo y lo que generalmente pregunto. Otra cosa importante aquí también son las fases del desastre y qué cosa nosotros podemos hacer antes, durante y después. Entonces, cuando nosotros hablamos de antes, aquí van a haber tres acciones, lo que es la prevención, la mitigación y la alerta. Durante tenemos dos acciones, que es la preparación y la respuesta. Y por último, en el después también tenemos otras dos acciones, que son la rehabilitación y la reconstrucción. ¿Qué cosa va a ser la prevención? Es básicamente realizar acciones que eviten que ocurra este desastre. La mitigación es una acción que nosotros realizamos para reducir los riesgos, pero no los va a eliminar. Y el objetivo aquí va a ser minimizar los daños. Es decir, la prevención son acciones para evitar que ocurra este desastre. Y la mitigación va a estar enfocada a lo que es reducir los riesgos que podrían dar pie a que este desastre ocurra y también minimizar los daños. Por ejemplo, si es que observamos una población
cuyas viviendas están construidas en lugares inadecuados, como por ejemplo a las faldas de los cerros, una medida de mitigación, es decir, cuyo objetivo es minimizar los daños, sería trasladar sus viviendas a una zona más segura. Eso sería lo que es la parte de mitigación. En cambio, la prevención está más orientada a prevenir que el desastre ocurra. La mitigación va a estar orientada a reducir los daños que pueda ocasionar este desastre si es que llega a ocurrir. En cuanto a lo que es la alerta, es básicamente declarar el estado de emergencia para tomar precauciones. Esta alerta debe tener ciertas características y es que tiene que ser accesible, inmediata, coherente y oficial. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la declaración de estado de emergencia que se dio al inicio de la pandemia y también en el antes. Acá, esto de acá, la preparación también va a ir en el antes por si acaso, no en el durante. Aquí va la preparación. La preparación también está orientada a reducir las pérdidas y los daños organizando dos cosas, lo que es la respuesta y la rehabilitación, ¿sí? Durante solamente vamos a tener lo que es la respuesta, que es básicamente las acciones que realizamos durante el desastre, que están orientadas a reducir las pérdidas, y en el después tenemos la rehabilitación y la reconstrucción. La rehabilitación se va a realizar a corto plazo y la reconstrucción es a mediano y largo plazo. Entonces, esas son todas las acciones que nosotros vamos a realizar antes, durante y después del desastre. Y el monitoreo va a ser una acción que realizamos durante estas tres fases y que básicamente se va a encargar de establecer el comportamiento de una amenaza, del desastre, ¿no? Entonces, para resumir, en las fases del desastre van a ser tres: antes, durante y después. Antes se va a hacer lo que es la prevención, mitigación, la alerta y la preparación. Durante es la respuesta y después va a ser la rehabilitación, que es a corto plazo, y la reconstrucción, que es a mediano y largo plazo. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? Antes de pasar a lo que es la parte de triaje, ¿o todo les quedó claro? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora que hemos visto toda esta parte, digamos, teórica, es que pasamos a la parte ya más práctica y que en mi opinión es la parte un poquito más importante de todo este tema, que es la parte de triaje. Entonces, en primer lugar, ustedes tienen que saber que el triaje es un método de clasificación de pacientes que tiene como objetivo optimizar la atención y la prestación de servicios de salud. Nosotros en un escenario normal de triaje, el triaje lo vamos a realizar en lo que son las emergencias de los centros de salud, de los hospitales, de las clínicas. Y como les he dicho, esto nos va a ayudar a asignar una prioridad de atención a los pacientes que llegan. Es decir, de acuerdo al triaje que nosotros realicemos, le vamos a otorgar un color o una prioridad de atención al paciente, y esto nos va a indicar en qué orden vamos a ir haciéndolos pasar para poder atenderlos, para poder darle solución a sus problemas. Entonces, nosotros tenemos un triaje por prioridad de atención, que ahí van a ver ustedes cuando vayan al hospital, que hay pacientes que dicen paciente prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. Y pacientes verde, amarillo, rojo y negro, que es el código internacional, que es por colores. Entonces, los pacientes según prioridad de atención, vamos a tener pacientes de prioridad 1, que son aquellos que se clasifican como emergencia súbita externa. Los pacientes de prioridad 2, que son aquellos que se clasifican como urgencia mayor. Los de prioridad 3, que se clasifican como urgencia menor, y los de prioridad 4, que ya son pacientes que llegan muertos o ya llegan por morir, ¿no? O también se le clasifica como cadáver. Según el Código Internacional, nosotros tenemos colores, tenemos verde, amarillo, rojo y negro. Verde es aquel paciente que está estable. Amarillo es un paciente que tiene lesiones pero puede esperar. El rojo es aquel paciente agudo que no puede esperar en su atención porque si no va a fallecer.
Y el negro es un paciente que ya se encuentra muerto o que por sus lesiones nosotros ya sabemos que es imposible que se pueda salvar, ¿no? Por ejemplo, una lesión, un traumatismo encefalocraniano que tenga exposición de masa encefálica, ¿no? Que se le esté saliendo el cerebro básicamente. Entonces, esto es el triaje según prioridad de atención, que es los numeritos en romanos: 1, emergencia súbita externa; 2, urgencia mayor; 3, urgencia menor; 4, cadáver; y por código internacional, que es el color: verde, estable; amarillo, puede esperar; rojo, no espera; y negro es aquel paciente fallecido. Cuando nosotros hablamos del triaje en emergencia, en una situación de desastre, el que vamos a utilizar es el que es el código internacional, que es por colores. Entonces, si es por colores, el primero que vamos a atender es al paciente en rojo, porque es un paciente agudo que no puede esperar. Al segundo que vamos a atender es el paciente en amarillo. Al tercero que vamos a atender es el paciente en verde. Y por último tenemos al paciente negro, que es el último que vamos a atender, que es 4, porque ya está muerto. Ya básicamente lo que tendríamos que hacer con él es procedimientos para identificación de cadáver, etcétera, etcétera. Existen diversos tipos de triajes. Tenemos lo que es el triaje short y el triaje start. El triaje short es un tipo de triaje que puede ser utilizado tanto por personal de salud y como personas que no son personal de salud, es decir, no son enfermeros, no son médicos. Puede ser utilizado por bomberos, por policías, incluso por civiles que conozcan el triaje short. Y sus siglas son por la S, que sale caminando; H, habla sin dificultad; O, obedece órdenes sencillas; R, respira; y la T es de taponamiento, taponar hemorragias, ¿no? Entonces, si el paciente puede caminar, se clasifica como verde. Si es que no puede caminar, se hace la pregunta de si el paciente habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas. Si la respuesta es sí para ambas preguntas, el paciente va a ser clasificado como amarillo. Si es que no puede hablar, si es que no, la respuesta a estas dos preguntas es no, o a una sola la respuesta es no, entonces se pasa a la siguiente pregunta, que es si el paciente respira y si tiene signos de circulación. Si la respuesta es sí, entonces el paciente se clasifica como rojo, y si es no, el paciente se clasifica como negro. Y no debemos olvidar que es importante que se realice el taponamiento de hemorragias. Como siempre, ustedes habrán dado cuenta en todo lo que hemos visto de manejo hospitalario, siempre, siempre, siempre el control de las hemorragias es un paso muy importante en cuanto a lo que es la evaluación del sistema circulatorio, ¿no? Entonces, short, ¿puede caminar? Si puede caminar, es verde. Si no puede caminar, entonces tenemos que preguntar: ¿habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas? Si la respuesta es sí a las dos, entonces es un paciente en amarillo. Si no puede hacer estas cosas, entonces tenemos que preguntar si el paciente respira. Si no respira, negro. Y si sí puede respirar, entonces es un paciente que se clasifica como rojo. El triaje en desastres va a estar, o el triaje en general, va a estar basado o se tiene que tomar en cuenta lo que es la edad del paciente, la probabilidad de sobrevivir según las lesiones que tenga y cuáles son sus comorbilidades, las enfermedades que de por sí este paciente ya presenta, ¿no? Porque no es lo mismo un paciente que tiene una fractura de pelvis y tiene 10 años, no tiene ninguna enfermedad concomitante, a un paciente con igual una fractura de pelvis, pero que tiene 70 años y que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene cáncer de próstata. No es lo mismo, porque las probabilidades de sobrevivir a esta lesión no van a ser las mismas. Entonces, esas son cositas que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar el triaje en un desastre y en general. En cuanto a lo que es la atención y para lo que nos va a servir básicamente este triaje en un escenario de desastres, es que se dice que cuando hay un desastre, los servicios de salud se tienen que organizar en 3 niveles, en 3 sectores. El nivel 1 es el nivel que se va a encargar de darle los primeros auxilios al paciente y va a estar dado en la escena del desastre. Se van a dar los primeros auxilios, se va a encargar de clasificar, hacer la primera ronda de triaje a todos los pacientes que tiene ahí y trasladarlos de acuerdo a prioridades, ¿no? Como les he dicho, el primero que vamos a trasladar va a ser el paciente en rojo porque es agudo, no puede esperar. En segundo lugar vamos a trasladar a los pacientes que son amarillos y el tercer lugar a los pacientes verdes.
Cuando este paciente llega al nivel 2, que es el módulo de estabilización, que está cerca a la zona donde ha ocurrido el desastre, aquí se va a evaluar el estado clínico del paciente igual de acuerdo a prioridad. Todo esto es de acuerdo a la prioridad, al código internacional, al colorcito que nosotros le hemos puesto al paciente, por eso es importante que lo hagamos bien. Se estabiliza el paciente, se vuelve a revisar su prioridad, es decir, se vuelve a hacer un triaje y se traslada otra vez al paciente de acuerdo a prioridad al tercer nivel, que ya es el ámbito hospitalario, donde se va a realizar el tratamiento definitivo al paciente. Y aquí otra vez se vuelve a revisar la prioridad, se evalúa su estado clínico, se estabiliza, se le da el tratamiento definitivo y este tratamiento definitivo se tiene que hacer con la menor cantidad de recursos posibles, porque recuerden que en un desastre la definición de este es que nuestra capacidad de respuesta ha excedido nuestros recursos materiales y nuestros recursos humanos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es atender a la mayor cantidad de pacientes utilizando la menor cantidad de recursos posibles. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Listo. Entonces, este de aquí, lo que vamos a ver, este es el triaje START. Este es el tipo de triaje que todo personal de salud debe utilizar al momento de clasificar a los pacientes, de realizar el triaje, porque es un poquito más sensible, un poquito más específico, porque ya no solamente toma variables de si puede caminar o no, o de si respira o no, sino que ya toma en cuenta lo que son los signos vitales, signos de buena perfusión, signos de una buena respiración. Entonces, este igual empieza que como el short, si el paciente es capaz de caminar o no. Si el paciente es capaz de caminar, entonces se le clasifica como verde. Si el paciente no es capaz de caminar, entonces tenemos que evaluar si éste respira espontáneamente. Si no respira espontáneamente, vamos a realizar maniobras para el reposicionamiento o permeabilización de la vía aérea. Recuerden las maniobras de frente mentón o tracción mandibular y recuerden también en qué casos realizamos cada una. Si es que luego de este reposicionamiento de la vía aérea el paciente recupera la respiración espontánea, entonces se clasifica en rojo. Si a pesar del reposicionamiento de la vía aérea el paciente sigue en apnea, es decir, sigue sin respirar, entonces ya es un paciente que clasificamos como negro. Ahora, si desde un inicio el paciente es capaz de respirar espontáneamente, sin el reposicionamiento de la vía aérea, sino desde un inicio, entonces vamos a pasar a evaluar la frecuencia respiratoria. Si es mayor a 30, lo clasificamos como rojo. Si es menor a 30, pasamos a evaluar los signos de perfusión. Si es que hay un pulso radial ausente o el llenado capilar es mayor a 2 segundos, entonces lo clasificamos como rojo. Si por otro lado el pulso radial está presente o el llenado capilar es menor a 2 segundos, vamos a pasar a evaluar el estado mental, el estado de conciencia. Si el paciente es capaz de obedecer órdenes, lo clasificamos como amarillo y si no es capaz de obedecer órdenes, entonces lo vamos a clasificar como rojo. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de triaje, que es el triaje START, es un poquito más complejo, por lo que es necesario que sea realizado por personal entrenado, por personal de salud, pero va a ser un poco más específico, un poco más adecuado. Y este es un cuadro que les ponen en su teoría, que es un ejemplo en realidad de todos los casos que irían a prioridad, que serían clasificados como pacientes rojos, paciente en prioridad amarillo, verde, negro, etcétera. Y estos son el tipo de casitos que a ustedes les puede venir en el examen. Por ejemplo, un paciente con Glasgow 3 es un paciente que ya se clasifica como negro. Pero si yo les digo un paciente que tiene Glasgow 16, es un paciente, perdón, un Glasgow 15, es un paciente que va a ser clasificado como verde. O un paciente con Glasgow 7 es un paciente que ya se clasifica como rojo. Entonces, se los dejo para que lo puedan leer bien, ¿no? Otra cosa muy importante es, por ejemplo, una paciente gestante, ¿no? Es diferente una paciente
embarazada que entra en trabajo de parto y es un trabajo de parto normal, que sería clasificada como verde, a una paciente que entra en trabajo de parto activo, pero que empieza a presentar sangrado vaginal abundante, ya sería que una paciente que se clasifica como rojo. Entonces es importante que sepan estas cosas. Y no sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna duda. En realidad la clase, o mejor dicho, esta Teo es bastante